mejor que he leído este mes es esto, El exiliado, de Eric Krieg como autor completo. Esto nos lo trae Carten Comics en una edición maravillosa, en cartoné, de una calidad bestial. Lo primero que tengo que decir es que no soy el representante oficial de Eric Krieg aquí en España. Lo digo porque las dos últimas obras que ha publicado por aquí las he traído a lo que más me ha gustado del mes, pero es que me parecen maravillosas. En fin, lo que tenemos aquí es a nuestro protagonista, Halfstein Thorson, que regresa a su tierra, a Islandia, tras un exilio de 7 años por una condena que le aplicaron por un crimen que cometió. Y lo que tenemos aquí no es la típica historia de vikingos, es más una historia con vikingos. Aquí no vemos la típica historia de incursiones vikingas, no, aquí vemos una historia sobre personajes, relaciones familiares, venganzas, envidias, vuelta al hogar, en fin, realmente es un reflejo costumbrista de estas gentes y de cómo vivían en estas tierras tan inhóspitas en aquella época. Nos ayuda a seguir la historia esta guía de personajes que tenemos al principio, y luego decir, bueno, el dibujo, como podéis ver, de Eric Krieg no necesita tampoco demasiada explicación. Es un dibujo magistral, como la otra obra que reseñé. Unas splash page realmente alucinantes. Emplea aquí un bitono, como suele ser norma habitual en este artista. Es un bitono así con grises, azulados, blancos, negros, y lo que sí que hace es que en las escenas así de ensoñaciones, de pensamientos del protagonista, le pone estos tonos rojos que nos hace meternos más en situación. Para finalizar tenemos unos extras realmente interesantes. Tenemos aquí, por ejemplo, un glosario muy interesante, una breve nota sobre el autor y unos bocetos inéditos. En definitiva, una obra maravillosa, una vez más, de Eric Krieg. Este mes de mis lecturas quiero destacar Pulp, de Ed Brubaker y Sean Phillips. Una historia situada en el Nueva York de 1939 y protagonizada por un escritor de novelas del oeste, en el ocaso de sus días, en un ambiente de preguerra mundial que acecha al mundo y cuyo oculto pasado acude a él en un momento de necesidad y le sirve de acicate para espolearle en una última cabalgada hacia el horizonte, como las de los protagonistas de sus novelas y las que pueblan su pasado. A caballo entre el noir y el western crepuscular, es una historia aparentemente sencilla, pero que se disfruta por los múltiples matices y por lo bien narrada que está, por lo bien contada que está, tanto en el apartado literario, donde Brubaker, pues con apenas espacio, pues la verdad es que es una obra que no es muy extensa, con unas breves pinceladas nos define a los personajes, y sobre todo en el apartado gráfico, donde Phillips demuestra que es un absoluto maestro, que domina los fondos, domina las sombras, domina la narrativa, la perspectiva. No sé, me parece un tebeazo que he disfrutado enormemente, durante cuya lectura no he podido evitar la sensación de pensar qué peliculón habría hecho Clint Eastwood con este material si se hubiera puesto con ello. Y
y que en la actualidad Sam Elliott se encuentra en el momento perfecto para el proyecto. Bueno, aparte de este pequeño off topic, pues nada, decir que Brubaker y Phillips son un tándem nacido para colaborar, es algo que no descubre nada, y comentar que, por ponerle una pequeña pega, la edición de Panini a través de Evolution Comics, tapadura, por 15 euros, se queda un poquito floja al no contener absolutamente ningún extra, ¿vale? Ni un texto introductorio de esos en los que Brubaker suele ser dado a explicar la génesis de los proyectos, o incluso, no sé, algún boceto de Phillips, diseños de personajes, no sé, nada, la verdad es que no lleva ningún extra. Y ya digo, por 15 euros la extensión que tiene el cómic, que no es mucha, pues se queda un poquito pobre lo que es la edición. Pero bueno, el cómic la verdad es que vale, pero que muy mucho la pena. Lo mejor que me he leído este mes ha sido el segundo número de Tarzán, la adaptación que está llevando Christopher Beck a los cómics de los relatos originales de Edgar Rice Burroughs. Este segundo volumen, Tarzán en el centro de la Tierra, editado lógicamente por Yermo como el primero, es una maravilla lo que ha hecho Rob de la Torre aquí, pero una maravilla. Lamento profundamente que no sigan editando estos cómics, porque a nivel de dibujo y de historia es una maravilla lo que han hecho aquí estos dos autores. Pero una maravilla. Tarzán en el centro de la Tierra. Bueno, pues hoy voy a recomendar este Hulk Grand Design de Jim Rugg, que está compuesto de dos grapas, Monster y Madness. Me parece un ejercicio muy inteligente y muy entretenido de aunar toda la cronología de Hulk y contártela en estas dos grapas. Rugg ha utilizado ya no solo el estilo gráfico de representar a Hulk según la época o el dibujante que le toca en ese momento, sino que también respeta la narrativa de la época, el diseño de página, distribución de viñetas, etc. Su unión a los Vengadores, enfrentamiento con el líder, etc. Tiene momentos muy inteligentes de cómo en un pequeño detalle, aquí vemos este pequeño sello de Lobezno, pues nos narra esa primera aparición y enfrentamiento con el Wendigo, jugando luego con la recreación de la portada y añadiendo información, sin convertirse en algo aburrido pues por acumulación o saturación de información. Sobre todo esto me parece destacable. El cómic no se lee como una enciclopedia o un libro de historia que puede resultar aburrido, sino que con todo lo contrario es realmente entretenido y dinámico. Aquí en esta segunda grapa pues ya tendríamos lo que es la pequeña etapa de Byrne, Peter David, la encrucijada de Mantlo, etc. Y de nuevo vemos cómo Rugg vuelve a jugar con la representación en este caso la portada emblemática de McFarlane, pues para contar los enfrentamientos que tiene Hulk con diversos villanos de una manera dinámica y sobre todo muy entretenida. Aquí de nuevo repite la jugada con esa portada emblemática de Del Keón, etc. Recomiendo mucho este cómic, que ha sido una grata sorpresa, y también espero que Panini cuando lo publique pues respete, si no el formato de tamaño, que yo creo que es el adecuado del tamaño grapa,
sí respete, por ejemplo, el tema de papel, que es un papel poroso, que creo que es el adecuado para representar estas historias y sobre todo por la estética y el color que le ha dado el autor. Muy buenas. Pues mi mejor lectura de este mes ha sido una obra que no es ningún secreto para nadie, no voy a desvelar ninguna novedad. Es Los muertos vivientes de Robert Kirkman, ¿vale? Es su obra cumbre, por la que se dio a conocer, y junto a él hay un baile de dibujantes y entintadores que, claro, en una obra tan extensa, 32 tomitos como este, ¿vale? Pues ha habido varios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una historia de zombies, ¿vale? El protagonista Rick se despierta un día de un coma y se encuentra que el mundo está invadido de zombies. ¿Qué decir de esta obra? Pues que vendrás por los zombies, vendrás por el miedo, vendrás por la acción y te quedarás por el desarrollo de personajes, por el dibujo, por la narrativa y por lo que Kirkman nos quiere contar en esta obra, que no es ni más ni menos que qué es lo que nos hace humanos.